Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Esta tarde entrará en vigor un cese el fuego de 10 días en el Líbano, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de hablar con Joseph Aoun y Benjamin Netanyahu. Previamente, Hezbollah dijo que la tregua dependería de Israel. Islamabad lidera nuevos movimientos diplomáticos para reanudar el diálogo entre Estados Unidos e Irán. El jefe del ejército pakistaní se reunió con el presidente del Parlamento iraní, mientras el primer ministro de Pakistán está en Qatar. El Pentágono mantiene el bloqueo de Hormuz como medida de presión. En Perú, el escrutinio electoral se ha estancado en el 92% y el resultado final podría tardar días o semanas, según las autoridades, mientras hay un empate técnico a esta hora por el segundo lugar que definirá quién va al balotaje contra Keiko Fujimori. Ampliamos desde Lima. Les cuento que en economía hablaremos del dato más reciente de inflación en la eurozona, que ya se está viendo impactada por la guerra en Medio Oriente. La zona del euro volvió a desfasarse de su objetivo de aumento de precios y los números los revisamos en minutos con nuestro compañero Juan Pablo Lucum. Y en revista de prensa repasamos en esta ocasión el titular del diario Times of Israel sobre la decisión de senadores demócratas de oponerse a la venta de armas y excavadoras a Israel, lo que califica textualmente de cambio sustancial del partido respecto a Tel Aviv. En tanto, el portal Axios asegura que esta distancia también se refleja en la venta de armas defensivas al país de mayoría hebrea. En minutos lo vemos con Dasi Lanza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como decíamos, acaba de anunciar un alto el fuego en el territorio libanés tras hablar con los mandatarios Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun. Hasta hoy, recordemos que el ejército de Israel ha matado a más de 2.100 personas desde el 2 de marzo en nombre de la lucha contra Hezbollah. Acabo de mantener unas conversaciones excelentes con el muy respetado presidente Joseph Aoun del Líbano y con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel. Estos dos líderes han acordado que con el fin de lograr la paz entre sus países iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p.m. He ordenado al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe de Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera. El republicano hizo este anuncio que escuchábamos después de que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, le dijera que no quería conversar directamente con Benjamin Netanyahu, sino era en el contexto ya de una tregua. Mientras el gobierno israelí insiste en mantener la invasión del sur del territorio libanés. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Beirut, con Etel Bonet. Etel, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos qué sabemos de los detalles de este anuncio. Bueno, pues como ya estabas explicando un poco, Rosa, pues este alto el fuego primero se ha tomado pues entre una mezcla de esperanza y de poco optimismo, porque evidentemente hay mucha incertidumbre de que realmente pues pueda durar, especialmente porque son muy diferentes pues las cosas que se están pidiendo de uno y de otro lado. Lo que sabemos ahora mismo es que va a ser un alto el fuego de 10 días, que lo único que significa es que van a parar los combates, pero no la guerra. Y además va a ser un tiempo en el que se ha invitado, en este caso, al presidente Joseph Aoun, así como a Benjamin Netanyahu, a acudir a la Casa Blanca y tener un encuentro directo con los dos mandatarios para seguir con esas negociaciones. El problema es que esas negociaciones pues son las peticiones, en este caso de Israel, y las peticiones de Líbano son muy diferentes. Israel lo que quiere es poder tener la soberanía al norte del país y para ello está exigiendo el desarme de Hezbollah, y el Líbano, que también se ha comprometido a desarmarlo, pues es consciente de que ellos solos no pueden hacerlo, y entonces es mucha la presión que está poniendo Israel, que ya no confía en el gobierno libanés. Entonces, pues de aquí a que el desarme de Hezbollah pueda ser algo gradual que va a tardar mucho tiempo, seguramente pues Israel vaya a mantener ataques limitados en el sur del país especialmente y en lo que son infraestructuras de Hezbollah. También hay que recordar que sigue habiendo evidentemente pues esa ocupación que Israel llama de una zona tapón, de una zona de unos 8 kilómetros
de profundidad en la frontera, y esto no va a ser de la noche a la mañana que las tropas israelíes vayan a retirarse. Entonces, pues no hay demasiadas expectativas, insisto, por lo que, bueno, de momento pues se va a celebrar, o se está celebrando ya por lo menos, que no haya pues ese sonido, ¿no?, de los drones sobrevolando durante todo el día y de los aviones de guerra. Bueno, Ethel, ¿y cuál se espera que sea la postura de Hezbollah ante estas exigencias que atañen al grupo más que al gobierno libanés? Sí, es algo pues muy importante, ¿no?, saber qué es lo que va a hacer Hezbollah, y Hezbollah en este caso, a través de uno de sus diputados, de Hassan Fadlallah, ha dicho literalmente que Israel debe detener todas las hostilidades, y es algo como muy amplio, donde no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir, porque evidentemente, pues como estamos explicando, Israel por un lado está atacando infraestructuras de Hezbollah, está combatiendo cuerpo a cuerpo con Hezbollah en las zonas que está ocupando en el sur del Líbano, y además, pues como hemos dicho antes, no va a retirarse del territorio libanés en estos 10 días. Entonces, si todo esto no ocurre, evidentemente, pues Hezbollah va a seguir atacando, y no sabemos pues cuál va a ser en este caso la reacción pues de Israel. Sí que Hezbollah dijo que quería un alto el fuego para llevar a cabo cualquier negociación, pero también en este caso pues está dando mensajes contradictorios, porque por un lado, cuando él habla de esas negociaciones directas, del mismo tiempo está diciendo que son unas negociaciones ilegales, precisamente porque Líbano y Israel son dos países en estado de guerra desde los años 80, desde la creación del Estado de Israel, quiero decir, desde el 42, y esto pues son unas negociaciones que ellos no consideran que son unas negociaciones que el Líbano tiene el derecho de llevarlas, porque la Constitución libanesa no la aprobaría. Entonces, pues es muy complejo el panorama que estamos viendo y lo que va a hacer Hezbollah, porque ellos no quieren desarmarse. Eso también es un punto muy importante. Ellos acordaron desarmarse solamente lo que era en el sur del Líbano, en lo que eran los 30 kilómetros del río Litani, que eso fue en el alto el fuego de 2024, de noviembre de 2024, y ahora mismo, después de aquello, ellos han insistido y siguen insistiendo que ellos no van a desarmarse completamente, y ahora muchísimo menos, porque estamos hablando de que hay una ocupación real en el sur del Líbano. Ethel, pues estaremos pendientes en las próximas horas de cómo se desarrolla esta situación, si al menos, como dices, cesan los ruidos de estos ataques con drones en el territorio libanés, antes de que tengamos más certeza sobre las próximas conversaciones. Muchísimas gracias. Por otro lado, el gobierno pakistaní intenta reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Este jueves, el jefe del ejército del país se reunió con el presidente del Parlamento y líder también del equipo negociador de Teherán, hablamos de Mohammed Khalibaf. Mientras, el primer ministro de Pakistán visitó también al emir de Qatar en una gira que, recordemos, lo llevó ayer a Arabia Saudita, que incluirá también a Turquía. Países que facilitaron ya, recordemos, los diálogos, o al menos que se dieran esos diálogos del fin de semana pasado en Islamabad, encallados en el programa nuclear iraní, en las reparaciones de posguerra que exige Teherán y en el cierre del estrecho de Hormuz, que ahora está bloqueado también, recordemos, por el Pentágono. Veamos. Estados Unidos e Israel presionan a Irán para avanzar en las negociaciones. Este jueves, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, informó que desde la puesta en marcha del bloqueo de los puertos de la República Islámica el lunes, ningún barco ha logrado zarpar hacia aguas internacionales. A su vez, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, amenazó nuevamente con atacar a Irán si no se logra un acuerdo. Como han dicho nuestros negociadores, Irán puede elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo haga por el pueblo iraní. Mientras tanto, y durante todo el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo exitoso. Pero si Irán elige mal, entonces tendrá un bloqueo y bombas cayendo sobre su infraestructura, su energía y su suministro eléctrico. Un tono similar al del ministro de Defensa de Israel, quien planteó que de no lograrse un acuerdo con Teherán, sus fuerzas armadas están listas para recrudecer la ofensiva contra Irán. Irán se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, renunciar al terrorismo y al armamento nuclear y optar por un futuro de estabilidad y reconstrucción, de acuerdo con la propuesta estadounidense. Por otro lado, adentrarse en un abismo del que el régimen iraní nunca se recuperará. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y líder del equipo negociador, Mohammed Khalibaf, se reunió este jueves con el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir. Esto luego de que el portavoz del gobierno pakistaní informara que persisten los esfuerzos para que continúen los diálogos y eventualmente se pueda extender el cese al fuego vigente.
Además, el canciller iraní Abbas Araghchi recibió hoy la llamada del ministro de Exteriores chino, que le reiteró el compromiso de Beijing con la soberanía de la República Islámica, pero insistió también en la necesidad de negociar con Estados Unidos y reabrir el estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial, como saben, de petróleo y de gas. Este jueves, precisamente, la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la escasez inminente de combustible para los aviones europeos. Escuchemos. Estamos en Europa y nos quedan quizás 6 semanas de combustible para aviones. Si no podemos reabrir el estrecho de Hormuz y como consecuencia las refinerías dejan de operar, les aseguro que pronto se anunciará la cancelación de algunos vuelos entre ciudades por falta de combustible. Así pues, tenemos 2 grandes problemas. Primero, los altos precios y segundo, la disponibilidad de gas, combustible para aviones, diésel y otros combustibles. Jet fuel. So, 2 big problems. First, the high prices, and second, availability. Bien, dejamos ahora de momento Medio Oriente, vamos hasta América Latina, vamos a Perú, porque el escrutinio de las elecciones generales del domingo se ha estancado en el, atención, 92% y la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte que podría tardar días, si no semanas, en concluir el recuento del total de los votos. Una perspectiva que además ahora mismo añade tensión a un panorama en que cada voto cuenta. Y es que a esta hora los resultados indican que Keiko Fujimori es la candidata más votada, pero que hay un empate técnico por el segundo lugar entre 3 personas: el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista López Aliaga y el centrista Jorge Nieto. Bien, conectamos esta hora con nuestro corresponsal en Lima, con Francisco Zacarías. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo nos explicas este panorama ahora mismo de bloqueo, de incertidumbre respecto a este proceso electoral peruano? Buenas tardes. Nos encontramos frente a un proceso conocido como la meseta, que se produce que después de haberse producido un ascenso vertical hacia el 100% de los votos, comienza a ralentizarse este conteo en que acta por acta es contabilizada lentamente en ascenso casi horizontal. Esto se entiende de la siguiente manera. Cuando un acta es impugnada en un centro de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales convoca al Jurado Nacional de Elecciones. Este, a su vez, lo deriva al Jurado Electoral Especial para que solucione el litigio. Aquí el Jurado Electoral Especial convoca a los personeros de los partidos políticos. La solución de este proceso demora entre días o semanas, y una vez que esta acta es validada, el Jurado Electoral Especial lo devuelve al Jurado Nacional de Elecciones. Este, a su vez, la retorna a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A partir de ese momento, la OMPE queda validada para ingresar esta acta al conteo final de los votos. Los funcionarios peruanos tienen que seguir y obedecer todo este trámite burocrático, porque de lo contrario podrían ser sancionados con penas de cárcel que van de los 3 hacia los 10 años de prisión por vulnerar el derecho de los ciudadanos. Hay que señalar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está afirmando que existen 5.200 actas impugnadas para ser enviadas al Jurado Electoral Especial, y mientras tanto hay más de 1.200 actas pendientes de revisión. Por esta razón es que el presidente de Transparencia, Álvaro Hensler, ha sido muy enfático al señalar que los ciudadanos tienen que tener paciencia al conteo de los votos, que va a demorar días y semanas. Pero el ex canciller de este país, Javier González Olaechea, ha ido mucho más allá. Él ha dicho que el conteo al 100% de los votos oficiales recién se estaría produciendo entre la primera y la segunda semana del mes de mayo. Líneas apartes, para ser más precisos en la información, debemos de recordar que el año 2021, en los comicios de aquella época, el conteo oficial al 100% de los votos recién fue proclamado 37 días después de realizados los comicios por la primera vuelta. Claro, y hubo en ese balotaje también muchas exigencias de recuentos, ¿no?, de votos. Francisco, te pregunto rápidamente, ¿cuáles son las reacciones ahora mismo ante este panorama y que se suma, ¿no?, a denuncias de irregularidades, como hemos venido comentando? Justamente el ultraderechista Rafael López Aliaga ha sido nuevamente reafirmar
que ha existido un presunto fraude y él ha ido mucho más allá y le ha ofrecido una recompensa de más de $5.000 a los funcionarios, trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones y a cualquier otro tipo de empresa relacionada a estos comicios para que entregue pruebas que validen que ha existido lo que él viene denunciando, un presunto fraude. Y por otro lado, los gremios empresariales están exigiendo la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, porque ellos manifiestan que se ha vulnerado la transparencia y la neutralidad de los comicios y todo esto ha ido en agravio de los electores peruanos.